Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material, la verdad, muy curioso. Mucho. Es un libro de teología pentecostal, se llama El diezmo y las promesas, del pastor Freddy Delgado Molina. Y nuestra misión hoy es meternos de lleno en sus páginas. Desgranarlo un poco. Eso es, para entender la arquitectura de su argumento. No se trata de estar de acuerdo o no, sino de desentrañar la lógica que propone para una práctica tan extendida. Y a veces controvertida, también. También, queremos ver cómo lo fundamenta teológicamente y, sobre todo, qué promete a cambio. Exacto. Y lo que es fascinante, y creo que es el verdadero núcleo de este análisis, es cómo el autor construye su defensa. A ver. Porque lo primero que hace es dinamitar la idea más común. La de que es una obligación de la ley. Justo. La de que es un impuesto religioso del Antiguo Testamento. Él nos dice que no, que hay que rebobinar mucho más atrás. A un principio de fe que personifica en una figura clave, Abraham. Ahí está el origen de todo para él. Ahí está. Todo su edificio se sostiene sobre esa idea, y va a ser interesante ver cómo conecta esos eventos casi prehistóricos con la vida de un creyente hoy. Vale, pues empecemos por ahí, por el cimiento de todo. El libro arranca con una jugada, la verdad, bastante audaz. Sí lo es. Desvincular el diezmo de la ley. La idea central es esa. No es una obligación. Es una respuesta de fe que desbloquea una promesa. Eso es. Y para demostrarlo, nos lleva a un pasaje del Génesis, el capítulo 14. ¿El famoso encuentro? Sí, el que narra cómo Abraham, después de ganar una batalla, le entrega la 10ª parte de todo a un personaje misteriosísimo, un tal Melquisedec. Y ahí, justo en esa escena, el autor encuentra su piedra angular. Subraya un detalle que para él lo cambia todo. ¿Cuál? Que en ese momento Abraham no es judío. El pueblo de Israel ni siquiera existe todavía. Claro. Abraham es, a efectos prácticos, un gentil, un no judío. Esto, según el argumento del libro, es crucial. Porque lo universaliza. Exacto. Convierte el acto de diezmar en un principio universal. No es algo exclusivo para el futuro pueblo de Israel, sino un modelo de fe para cualquiera. Claro. Si el padre de la fe, como se le conoce, lo hace antes de que exista la ley y antes de que exista el pueblo judío, el argumento es que la práctica misma trasciende ambas cosas. Justo. Pero, un momento. Eso es un único evento en la vida de un patriarca hace miles de años. Es una historia un poco aislada, ¿no? Sí, es un buen punto. ¿Cómo consigue el libro convertir ese acto puntual en una norma para los cristianos del siglo XXI? Esa es la pregunta clave, y el autor la responde construyendo un puente teológico con el Nuevo Testamento. A ver. El material que usa para ese puente es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En concreto, una frase del capítulo 3 que dice: «Los que son de fe, estos son hijos de Abraham». Ah. La lógica que despliega es la siguiente. Si los creyentes, por su fe en Cristo, son considerados herederos espirituales de Abraham, entonces heredan no solo las promesas, sino también el modelo de fe. Exactamente. Heredan también la práctica. Ah, ya veo. El argumento es que ser hijo de Abraham no es solo un título honorífico, sino que implica una especie de ADN espiritual. Sí, me gusta esa imagen. Y si en ese ADN está el acto de diezmar como expresión de fe, el heredero también lo asume. Es una forma de decir: si tu fe es como la de Abraham, tus acciones también lo serán. Precisamente, el diezmo se presenta no como una ley a obedecer, sino como una característica familiar, una prueba de linaje espiritual, por así decirlo. Entiendo. Y para reforzarlo, introduce un argumento cronológico que también saca de Gálatas. ¿Y es? La ley de Moisés se entregó 430 años después del pacto de Dios con Abraham. Y Pablo dice en esa carta que una ley posterior no puede anular una promesa anterior. Vale, la promesa prevalece. Por lo tanto, si el diezmo forma parte de esa promesa de fe abrahámica, la ley de Moisés no tiene jurisdicción sobre él. Es inmune a su caducidad. Esto me parece que nos lleva directos a la segunda pieza del puzzle. Ya tenemos al que da, Abraham, como modelo. Pero, ¿quién es el que recibe? Melquisedec. Claro, Melquisedec, una de las figuras más enigmáticas de toda la Biblia. Aparece en esa estela, bendice a Abraham, recibe los diezmos y ¡boom!, desaparece para siempre. Se esfuma. ¿Cómo lo conecta el libro con la actualidad? Sin ese vínculo, el argumento se queda un poco cojo. Aquí es donde el autor, por así decirlo, saca la artillería teológica pesada. Venga. Utiliza un concepto llamado tipología,
que es básicamente la idea de que ciertas personas o eventos del Antiguo Testamento son tipos o prefiguraciones. De una realidad mayor que se cumplirá en el Nuevo Testamento. Exacto. Y para el autor, Melquisedec es el tipo por excelencia de Jesucristo. Por completo en un único y denso capítulo del Nuevo Testamento, el capítulo 7 de la Carta a los Hebreos. Ah, claro. Ese texto hace un análisis exhaustivo de Melquisedec. Lo describe con unos títulos que no son casuales. Es Rey de Salem, que significa Rey de Paz, y su propio nombre, Melquisedec, significa Rey de Justicia. Eso es. Y lo más importante, se le llama sacerdote para siempre. Entiendo. Rey de paz, rey de justicia, sacerdote eterno, son títulos que el cristianismo atribuye directamente a Jesús. Directamente. El autor de Hebreos, y por extensión el de este libro, argumenta que el sacerdocio normal en Israel, el de los levitas, era temporal. Claro, pasaba de padres a hijos. Pero Melquisedec aparece sin genealogía, sin principio ni fin de sus días, como un sacerdote eterno. Según el libro, él es la sombra. Es bastante radical. Si Melquisedec es el prototipo, y Jesús es el producto final, el acto de Abraham de diezmar a Melquisedec es, teológicamente, equivalente a diezmar a Jesús hoy. Esa es la tesis. El destinatario espiritual es el mismo, solo que en su forma definitiva y perfecta. Precisamente esa es la tesis. Por eso el libro insiste tanto en que el creyente de hoy no está siguiendo una ley caduca del Antiguo Testamento. No. Al contrario, está participando en un pacto vivo y vigente, con un sacerdote que, a diferencia de los levitas, es eterno. El acto de diezmar se convierte en un reconocimiento del señorío y sacerdocio de Cristo sobre tu vida y tus finanzas. Justo eso. Vale. La construcción teológica es elaborada. Pero aquí viene la pregunta inevitable y práctica. Claro. ¿Y para qué se usa según el libro? El libro aterriza de lleno en lo práctico y es muy, muy específico. A ver. Establece que la autoridad para recibir y administrar los diezmos recae exclusivamente en el pastor, que sirve a tiempo completo en una congregación local. Exclusivamente en el pastor. No en cualquier líder, sino en el pastor principal. Espera. Un momento. Aquí hay algo que no me cuadra. Dime. El autor ha dedicado toda la primera parte a argumentar con mucha fuerza que la base del diezmo no es la ley mosaica, Sí. para desvincularlo de las obligaciones del Antiguo Testamento. Y ahora, para justificar quién cobra el dinero, recurre al modelo de los levitas, que es la quinta esencia del sistema de la ley mosaica. Ya veo por dónde vas. ¿Parece una contradicción? ¿No está eligiendo a la carta las partes de la ley que le convienen? Es una observación muy aguda. Y es probablemente el punto más delicado de todo su argumento, ¿sí? ¿Y cómo lo resuelve? La forma en que lo resuelve es argumentando por analogía, no por mandato directo. Él no dice, tenemos que seguir la ley levítica, Ah, vale. sino que el principio de tener un ministerio dedicado a tiempo completo que es sostenido por el pueblo, bueno, es un diseño divino atemporal. Usa el sistema levítico como ejemplo práctico. Duró esto en el pasado. Los levitas, según el libro de Números, no recibieron tierras como las otras tribus, porque su herencia era el servicio a Dios, y vivían de los diezmos. O sea que lo usa como un caso de estudio de un principio universal más que como una ley a replicar. Exacto. Y establece una jerarquía clara. El diezmo para el pastor. ¿Qué pasa con otros ministerios? ¿Misioneros, apóstoles? El libro distingue claramente. Argumenta que esos otros ministerios deben ser sostenidos por la Iglesia a través de ofrendas, ayudas especiales, donativos, pero no de los diezmos. El diezmo es para el pastor. El diezmo, insiste, es el sustento diseñado por Dios para el pastor local y la estructura que él dirige. Y para justificarlo se apoya en textos del Nuevo Testamento, como en Corintios, capítulo 9. ¿El de no pondrás bozal al buey que trilla? Ese mismo. O así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y una vez que esos fondos llegan, detalla para qué se deben usar. Sí, presenta una lista bastante exhaustiva de lo que considera usos legítimos. Por ejemplo, El primero, lógicamente, es el sueldo del pastor y de otros obreros de la iglesia a tiempo completo. El segundo son los gastos operativos, alquiler de local, luz, agua. lo básico. Eso es. Tercero, el envío y sostenimiento de misioneros. Cuarto, la ayuda a personas necesitadas. Quinto, la compra de materiales, Biblias, libros. Y me imagino que también la expansión. Y por último, sí, la financiación de proyectos de expansión, como la construcción de nuevos templos.
Lo resume todo como el plan financiero de Dios para proveer para su obra. Está claro que el libro no se queda en la teoría. Defiende un por qué, un quién y un para qué. Y esto nos lleva a la última gran sección, las consecuencias. Claro. Imagino que un sistema tan definido tiene que presentar dos caminos muy claros, dependiendo de si el creyente participa en él o no. Efectivamente. Y aquí el libro vuelve a un texto del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Esta vez a uno de los profetas, a Malaquías capítulo 3. El autor la utiliza para pintar dos escenarios radicalmente opuestos. Vamos con el primero, para la persona que diezma. Para la persona que diezma, el libro desgrana una serie de promesas muy concretas. Cita directamente del profeta la promesa de Dios de abrir las ventanas de los cielos. Y derramar bendición hasta que sobreabunde. Exacto. Es una imagen muy potente, la de una bendición que desborda cualquier capacidad de contención. Desde luego. Y añade otra promesa, la de protección. Malaquías habla de que Dios reprenderá al devorador. ¿Y cómo interpreta el libro a ese devorador? Pues como una fuerza, ya sea espiritual o circunstancial, que destruya los frutos del trabajo. Una avería inesperada, un mal negocio, una enfermedad. Entiendo. El diezmo, en esta visión, actuaría como un escudo divino sobre las finanzas y el trabajo. Así se completa la idea de la inversión espiritual. No solo es una siembra que produce cosecha, sino que además esa cosecha viene con un seguro. Cierra el círculo de su economía divina, ¿sí? Sí, Y para quien no lo hace, me imagino que el lenguaje es, bueno, igual de contundente. totalmente. Presentando los argumentos del libro de forma imparcial, hay que decir que usa los mismos términos duros que el profeta Malaquías. Es decir, A quien no diezma se le acusa directamente de robar a Dios y afirma que como consecuencia la persona se encuentra bajo maldición, ¿qué sería lo opuesto a la bendición? cielos cerrados y vulnerabilidad total ante ese devorador. El autor eleva las apuestas al máximo. Además, creo que el libro añade una capa sobre la identidad del creyente, ¿no? Relaciona el acto de diezmar con el hecho mismo de ser cristiano. Sí, y es un punto interesante. Argumenta que un gentil, en el sentido de alguien ajeno al pacto, por definición no diezma. Porque no participa de las promesas. Claro. Pero en el momento de la conversión, una persona deja de ser gentil para ser hijo de Dios, y por lo tanto se convierte en heredero de Abraham y partícipe de todo este sistema. Por lo cual, no diezmar sería... Para el autor sería vivir como un gentil, a pesar de ser un hijo. Es decir, renunciar a tus derechos y responsabilidades de herencia. Y si un creyente, un hijo de Dios, aún así duda o se resiste, ¿cómo lo explica el libro? Ahí entra en el terreno de la psicología del creyente. Lo describe como la lucha mental del cristiano. Una batalla interna. Según el autor, todo creyente libra una batalla interna, sí. Por un lado está la mente espiritual, la renovada, que entiende los principios de fe y confía en la promesa. ¿Y por otro lado? Por otro lado está la mente carnal, que sigue anclada en la lógica del mundo, que ve el diezmo como una pérdida, que calcula, que duda, que teme. ¿La decisión de diezmar se presenta como el resultado de esa batalla? Exacto. Es el resultado de qué mente está ganando el control de tus decisiones. Bien, creo que con esto tenemos un mapa bastante completo del argumento. Si unimos todas las piezas que hemos extraído del libro, el diezmo y las promesas, lo que el autor construye es, bueno, es más que una simple defensa de una práctica. Desde luego. Es todo un sistema teológico, completo y autocontenido. ¿Sí? Totalmente. Primero mueve el diezmo de la categoría de ley mosaica a la de principio de fe abrahámica. Dándole un estatus universal y atemporal. Exacto. Segundo, lo redirige espiritualmente. El destinatario ya no es un sacerdote levita temporal, sino el sumo sacerdote eterno, Jesucristo, a través de Melquisedec. Tercero, le da una estructura práctica y financiera muy definida para la iglesia local, centrada en el pastor. Y cuarto, Y cuarto, lo presenta no como un gasto, sino como la llave. la llave que da acceso a una economía divina de bendición garantizada y protección sobrenatural. Con consecuencias muy serias para quien decide quedarse fuera. Exacto. Es un sistema que se autorrefuerza en cada punto. Sí, está muy bien atado. Y quizá, para dejar una última reflexión que se desprende de este análisis, podríamos plantear lo siguiente. A ver, Si aceptáramos la premisa fundamental del autor, si realmente se consiguiera desvincular por completo esta práctica de cualquier idea de ley, de impuesto o de deber religioso y se anclara como él insiste en un principio de fe universal,
que precede a todo eso. Sí, ¿cómo cambiaría la percepción de esta contribución? Dejaría de ser vista como pagar a la Iglesia para convertirse en una participación activa y voluntaria en una promesa espiritual. Una promesa que, según la lógica del libro, trasciende culturas, épocas e incluso la propia lógica económica. Justo. Es una pregunta que va al corazón de la motivación, ¿no?